10º grado, Escuela de Pastoral. Lección 9. El amanecer de la Iglesia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un grupo de Galileos desconocidos unió a personas de 15 más naciones en un solo mensaje? El secreto está en un viento impetuoso y lenguas de fuego que transformaron el mundo hace 2000 años, y sigue ardiendo hoy en tu corazón. ¿Listo para descubrir el poder que rompe barreras, une culturas y te convierte en misionero donde estés? Dios tiene un plan espectacular para ti. Oración. Oh Espíritu Santo, fuego divino que descendiste como lenguas de llama sobre los apóstoles en el cenáculo, hoy abro mi corazón a tu luz. Ven, Espíritu de verdad, y guíame a comprender el misterio de Pentecostés no como un recuerdo del pasado, sino como el latido vivo de mi fe. Tú, que uniste en un mismo canto a partos, medos, romanos y árabes, rompe las torres de Babel que aún dividen mi corazón. Las prisas que ahogan la escucha, los prejuicios que niegan la dignidad del hermano, el miedo a ser testigo de Cristo en un mundo que clama por esperanza. Enséñame a leer los signos de los tiempos, como Pedro en Jerusalén, con audacia para proclamar, con humildad para servir, con alegría para cantar las maravillas de Dios en el idioma del amor. Madre María, que permaneciste en oración entre los discípulos mientras el viento del cielo renovaba la tierra, sostén mis pasos. Que cada don que el Espíritu ha sembrado en mí, ya sea paciencia, palabra, servicio o creatividad, no quede guardado como un talento escondido, sino que fructifique para el bien común, tejiendo comunión donde hay indiferencia. Que al estudiar esta lección, no busque solo conocimiento, sino ardor, que el mismo fuego que transformó a Galileos temerosos en apóstoles valientes, encienda en mí la certeza de que soy iglesia misionera donde quiera que esté. Padre Santo, gracias por llamarme a ser parte de esta aventura. No una iglesia uniforme, sino diversa como las flores en un jardín, no una institución cerrada, sino un río de agua viva que, desde el cenáculo, atraviesa siglos y culturas para saciar la sed de unidad del mundo. Que al cerrar este estudio, mi vida se convierta en un amén, vivo a tu promesa. Recibiréis el poder del Espíritu Santo, y seréis mis testigos. Hechos 1,8. Que mis manos trabajen por la paz, mis labios anuncien tu misericordia, y mi silencio acoge a quien no tiene voz. Espíritu Consolador, tú que renuevas la faz de la tierra. Salmo 104,30. Transforma mis dudas en confianza, mis fatigas en entrega, mis pequeños, sí, en un hágase, que resuene como el eco de Pentecostés en cada rincón de mi existencia asterisco. Amén. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Apocalipsis 22,17. Que esta oración no termine aquí, sino que germine en acciones concretas. Un gesto de reconciliación, una palabra de aliento, un paso hacia quien necesita ver el rostro de Cristo en mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sois vosotros quienes hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre quien hablará en vosotros. Mateo 10,20. Sus primeros pasos fueron al influjo del Espíritu Santo. Pentecostés, nieto de la misión de la Iglesia. En el decreto conciliar ad gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia, encontramos ligados el acontecimiento de Pentecostés y la puesta en marcha de la Iglesia en la historia. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Fue en Pentecostés cuando empezaron los Hechos de los Apóstoles. Ad gentes, 4. Por tanto, si desde el momento de su nacimiento, saliendo al mundo el día de Pentecostés, la Iglesia se manifestó como misionera, esto sucedió por obra del Espíritu Santo. Y podemos enseguida añadir que la Iglesia permanece siempre así, permanece en estado de misión. El carácter misionero de la Iglesia pertenece a su misma esencia, es una propiedad constitutiva de la Iglesia de Cristo, porque el Espíritu Santo la hizo misionera desde el momento de su nacimiento.
El análisis del texto de los Hechos de los Apóstoles que narra el acontecimiento de Pentecostés, Hechos capítulo 2 versículos 1 al 13, nos permite captar la verdad de esta afirmación conciliar, que pertenece al patrimonio común de la Iglesia. Sabemos que los apóstoles y los demás discípulos, reunidos con María en el cenáculo, tras haber escuchado un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, vieron bajar sobre sí unas lenguas como de fuego. Cf. Hechos capítulo 2 versículos 2 y 3. En la tradición judía, el fuego era signo de una especial manifestación de Dios que hablaba para instruir, guiar y salvar a su pueblo. El recuerdo de la experiencia maravillosa del Sinaí se mantenía vivo en el alma de Israel y lo disponía a entender el significado de las nuevas comunicaciones contenidas bajo aquel simbolismo, como sabemos también por el Talmud de Jerusalén, que es una colección de enseñanzas judías posteriores a la Biblia que incluyen la Misná, o sea, la repetición. Cf. Agigá 2,77b, 32. Véase también el Midrash Rabba, que significa estudio e indagación de los maestros, posterior también a la destrucción del Templo de Jerusalén, en su sección 5,9 sobre Éxodo capítulo 4 versículo 27. La misma tradición judía había preparado a los apóstoles para comprender que las lenguas significaban la misión de anuncio, de testimonio, de predicación, que Jesús mismo les había encargado, mientras que el fuego estaba en relación no solo con la ley de Dios, que Jesús había confirmado y completado, sino también con él mismo, con su persona y su vida, con su muerte y su resurrección, ya que él era la nueva Torá, es decir, la ley de Dios, para proponer al mundo. Y bajo la acción del Espíritu Santo, las lenguas de fuego se convirtieron en palabra en los labios de los apóstoles. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos capítulo 2 versículo 4. Ya en la historia del Antiguo Testamento se habían realizado dos manifestaciones análogas, en las que se había dado el Espíritu del Señor para un hablar profético. Cf. Miqueas capítulo 3 versículo 8, Isaías capítulo 61 versículo 1, Zacarías capítulo 7 versículo 12, Nehemías capítulo 9 versículo 30. Isaías había visto un serafín que se acercaba, teniendo en la mano una brasa que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y con ella le tocaba los labios para purificarlo de toda iniquidad antes de que el Señor le confiase la misión de hablar a su pueblo. Cf. Isaías capítulo 6 versículos 6 y siguientes. Los apóstoles conocían este simbolismo tradicional y, por ello, eran capaces de captar el sentido de lo que sucedía en ellos ese día de Pentecostés, como atestigua Pedro en su primer discurso, vinculando el don de las lenguas con la profecía de Joel acerca de la futura efusión del Espíritu Divino, que debía capacitar a los discípulos para profetizar. Hechos capítulo 2 versículos 17 y siguientes. Cf. Joel capítulo 3 versículos 1 al 5. Con la lengua de fuego, Hechos capítulo 2 versículo 3, cada uno de los apóstoles recibió el don multiforme del Espíritu, como los siervos de la parábola evangélica que habían recibido todos un cierto número de talentos para hacerlos fructificar. Cf. Mateo capítulo 25 versículos 14 y siguientes. Y aquella lengua era un signo de conciencia que los apóstoles poseían y mantenían viva acerca del compromiso misionero al que habían sido llamados y al que se habían consagrado. En efecto, apenas estuvieron y se sintieron llenos del Espíritu Santo, se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Su poder venía. Esto sucedió en el cenáculo, pero enseguida el anuncio misionero y la glosolalia, que en griego significa lengua y discurso, es decir, el don de las lenguas, traspasaron las paredes de aquella habitación. Y entonces se verificaron dos acontecimientos extraordinarios, descritos por los Hechos de los Apóstoles. Ante todo, la glosolalia, que expresaba palabras pertenecientes a una multiplicidad de lenguas y empleadas para cantar las alabanzas de Dios. Cf. Hechos capítulo 2 versículo 11. La muchedumbre, atraída por el fragor y asombrada por aquel hecho, estaba compuesta,
es verdad, por judíos observantes que se encontraban en Jerusalén con ocasión de la fiesta, pero pertenecían a todas las naciones que hay bajo el cielo. Hechos capítulo 2 versículo 5. Y hablaban las lenguas de los pueblos en los que se habían integrado bajo el aspecto civil y administrativo, aunque étnicamente habían permanecido judíos. Ahora bien, aquella muchedumbre, reunida en torno a los apóstoles, se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿Es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Hechos capítulo 2 versículos 6 al 8. En este momento, Lucas no duda en dibujar una especie de mapa del mundo mediterráneo del que procedían aquellos judíos observantes, casi para oponer aquella ecúmene, que en griego significa dispersión, y expresa el hecho histórico de que los judíos hayan sido esparcidos por todas las naciones. De los convertidos a Cristo a la Babel de las lenguas y de los pueblos descrita en el Génesis capítulo 11 versículos 1 al 9, sin dejar de nombrar, junto a los demás, a los forasteros de Roma, partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Hechos capítulo 2 versículos 9 al 11. A todos esos, Lucas, casi reviviendo el hecho acontecido en Jerusalén y transmitido en la primera tradición cristiana, pone en su boca las palabras: les oímos a los apóstoles, galileos de origen, hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Hechos capítulo 2 versículo 11. El acontecimiento de ese día fue ciertamente misterioso, pero también muy significativo. En él podemos descubrir un signo de la universalidad del cristianismo y del carácter misionero de la Iglesia. El hagiógrafo, que en griego significa escritor sagrado, el cual da forma, pero no contenido, ya que éste es de origen divino por inspiración, nos la presenta consciente de que el mensaje está destinado a los hombres de todas las naciones, y de que, además, es el Espíritu Santo quien interviene para hacer que cada uno entienda al menos algo en su propia lengua. Les oímos en nuestra propia lengua nativa. Hechos capítulo 2 versículo 8. Hoy hablaríamos de una adaptación a las condiciones lingüísticas y culturales de cada uno. Por tanto, se puede ver en todo esto una primera forma de inculturación, realizada por obra del Espíritu Santo. El segundo hecho extraordinario es la valentía con que Pedro y los otros 11 se levantan y toman la palabra para explicar el significado mesiánico y neumatológico de lo que estaba aconteciendo bajo los ojos de aquella muchedumbre asombrada. Hechos capítulo 2 versículos 14 y siguientes. Pero sobre este hecho volveremos a su debido tiempo. Aquí conviene hacer una última reflexión acerca de la contraposición, una especie de analogía ex contrariis, es decir, análisis desde la perspectiva de dos hechos contrarios, entre lo que sucedió en Pentecostés y lo que leemos en el libro del Génesis sobre el tema de la Torre de Babel, cuya raíz hebrea es Balal, que significa confundir, nombre original de Babilonia. De aquí que Babel signifique confusión. La Torre de Babel fue, así, el sigurat de Babilonia. Cf. Génesis capítulo 11 versículos 1 al 9. Allí se nos narra la dispersión de las lenguas, y por eso también de los hombres que, hablando en diversas lenguas, no logran ya entenderse. En cambio, en el acontecimiento de Pentecostés, bajo la acción del Espíritu, que es Espíritu de verdad, cf. Juan capítulo 15 versículo 26, la diversidad de las lenguas no impide ya entender lo que se proclama en nombre y para alabanza de Dios. Se tiene así una relación de unión entre los hombres que va más allá de los límites de las lenguas y de las culturas, producida en el mundo por el Espíritu Santo. Se trata de un primer cumplimiento de las palabras dirigidas por Jesús a los apóstoles al subir al Padre: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.
Hechos capítulo 1 versículo 8. El Espíritu Santo, comenta el Concilio Vaticano II, unifica en la comunión y en el ministerio y provee de diversos dones jerárquicos y carismáticos a toda la Iglesia a través de todos los tiempos, vivificando, a la manera del alma, las instituciones eclesiásticas e infundiendo en el corazón de los fieles el mismo espíritu de misión que impulsó a Cristo. A.D. Gentes, 4. De Cristo a los apóstoles, a la Iglesia, al mundo entero. Bajo la acción del Espíritu Santo puede y debe desarrollarse el proceso de la unificación universal en la verdad y en el amor. Universalidad y diversidad de la Iglesia. Leemos en la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la tierra, cf. Juan capítulo 17 versículo 4. Fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés a fin de santificar indefinidamente la Iglesia y para que de este modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de Cristo en un mismo Espíritu. Cf. Efesios capítulo 2 versículo 18. Él es el Espíritu de vida o la fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Cf. Juan capítulo 4 versículo 14, Juan capítulo 7 versículos 38 y 39. El Espíritu Santo habita en la Iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo. Cf. Primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 16, capítulo 6 versículo 19, y en ellos ora y da testimonio de su adopción como hijos. Cf. Gálatas capítulo 4 versículo 6, Romanos capítulo 8 versículos 15, 16 y 26, Lumen Gentium, 4. Por lo tanto, el nacimiento de la Iglesia el día de Pentecostés coincide con la manifestación del Espíritu Santo. Por esto también nuestras catequesis acerca del misterio de la Iglesia con relación al Espíritu Santo se concentran en torno a Pentecostés. El análisis de este acontecimiento nos ha permitido constatar y explicar, en la anterior catequesis, que la Iglesia, por obra del Espíritu Santo, nace misionera y que desde entonces permanece en estado de misión en todas las épocas y en todos los lugares de la tierra. El carácter misionero de la Iglesia está vinculado estrechamente a su universalidad. Al mismo tiempo, la universalidad de la Iglesia, por una parte, implica la más sólida unidad y, por otra, una pluralidad y una multiformidad, es decir, una diversificación, que no resulta un obstáculo para la unidad, sino que, por el contrario, le confiere el carácter de comunión. La Constitución Lumen Gentium lo subraya de modo especial cuando habla del don de unión en el Espíritu Santo, número 13, donde el que participa la Iglesia desde el día de su nacimiento en Jerusalén. El análisis del pasaje de los Hechos de los Apóstoles que se refiere al día de Pentecostés permite afirmar que la Iglesia, desde el inicio, nació como Iglesia universal, y no solo como iglesia particular de Jerusalén a la que sucesivamente se habrían unido otras iglesias particulares en otros lugares. Ciertamente, la iglesia nació en Jerusalén como pequeña comunidad originaria de los apóstoles y de los primeros discípulos, pero las circunstancias de su nacimiento indicaban desde el primer momento la perspectiva de universalidad. Una primera circunstancia es aquel hablar de los apóstoles en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse, cf. Hechos capítulo 2 versículo 4, de forma que las personas de diversas naciones, presentes en Jerusalén, oían las maravillas de Dios, Hechos capítulo 2 versículo 11, pronunciadas en sus propias lenguas, aunque los que hablaban eran galileos, cf. Hechos capítulo 2 versículo 7. Lo hemos observado ya en la catequesis precedente. También la circunstancia del origen galileo de los apóstoles tiene, en este caso específico, su propia elocuencia. En efecto, la Galilea era una región de población heterogénea, cf. Primera de los Macabeos capítulo 5 versículos 14 al 23, donde los judíos tenían muchos contactos con gente de otras naciones. Más aún, la Galilea solía ser designada como Galilea de las naciones, Isaías capítulo 9 versículo 1, citado en Mateo capítulo 4 versículo 15,
Primera de los Macabeos capítulo 5 versículo 15, y por este motivo era considerada inferior, desde el punto de vista religioso, a la Judea, región de los auténticos judíos. La Iglesia, por consiguiente, nació en Jerusalén, pero el mensaje de la fe no fue proclamado allí por ciudadanos de Jerusalén, sino por un grupo de galileos y por otra parte, su predicación no se dirigió exclusivamente a los habitantes de Jerusalén, sino a los judíos y prosélitos de toda procedencia. Como resultado del testimonio de los apóstoles, surgirán poco después de Pentecostés las comunidades, es decir, las iglesias locales, en diversos lugares, y naturalmente también y ante todo en Jerusalén. Pero la iglesia, que nació con la venida del Espíritu Santo, no era solo iglesia local de Jerusalén. Ya en el momento de su nacimiento, la iglesia era universal y estaba orientada a la universalidad, que se manifestaría a continuación por medio de todas las iglesias particulares. La apertura universal de la iglesia quedó confirmada en el así llamado Concilio de Jerusalén, cf. Hechos capítulo 15 versículos 13 y 14, del que leemos. Cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra y dijo: Hermanos, escuchadme. Simón ha referido cómo Dios ya al principio intervino para procurarse entre los gentiles un pueblo. Hechos capítulo 15 versículos 13 y 14. Por tanto, conviene observar que en aquel concilio, Pablo y Bernabé son los testigos de la difusión del Evangelio entre los gentiles. Santiago, que toma la palabra, representa autorizadamente la posición judío-cristiana típica de la Iglesia de Jerusalén, cf. Gálatas capítulo 2 versículo 12. De la que será el primer responsable en el momento de la partida de Pedro, cf. Hechos capítulo 15 versículo 13, capítulo 21 versículo 18, y Simón, es decir, Pedro, es el heraldo de la universalidad de la Iglesia, que está abierta a acoger en su seno tanto a los miembros del pueblo elegido como a los paganos. El Espíritu Santo, desde el inicio, quiso la universalidad, es decir, la catolicidad de la Iglesia en el contexto de todas las comunidades, esto es, las iglesias, locales y particulares. Se cumplen así las significativas palabras pronunciadas por Jesús en la conversación que tuvo junto al pozo de Sicar, cuando dijo a la samaritana: Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Juan capítulo 4 versículos 21 al 23. La venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés da inicio a aquella adoración del Padre en espíritu y en verdad, que no puede encerrarse en un solo lugar porque se inscribe en la vocación del hombre a reconocer y honrar al único Dios, que es puro espíritu, y por tanto está abierta a la universalidad. Bajo la acción del Espíritu, queda, por tanto, inaugurada la universalidad cristiana, que se expresa desde el inicio en la multitud y diversidad de las personas que participan en la primera irradiación de Pentecostés, y de alguna manera, en la pluralidad de las lenguas y de las culturas, de los pueblos y de las naciones, que aquellas personas representan en Jerusalén en aquella circunstancia, y de todos los grupos humanos y los estratos sociales de donde procederán los seguidores de Cristo a lo largo de los siglos. Ni para los de los primeros tiempos ni para los de los siglos sucesivos la universalidad querrá decir uniformidad. Estas exigencias de la universalidad y de la variedad se manifestarán también en la esencial unidad interna de la Iglesia, mediante la multiplicidad y la diversidad de los dones o carismas, y también de los ministerios y de las iniciativas. A este respecto observamos enseguida que, el día de Pentecostés, también María, Madre de Cristo, recibió la confirmación de su misión materna, no solo respecto al apóstol Juan, sino también respecto a todos los discípulos de su Hijo, es decir, respecto a todos los cristianos. Cf. Redemptoris Mater, 24, Lumen Gentium, 59. Y se puede decir que a todos los que, reunidos aquel día en el cenáculo de Jerusalén, tanto hombres como mujeres, quedaron llenos del Espíritu Santo,
cf. Hechos capítulo 2 versículo 4, se les concedieron también los diversos dones de los que hablaría San Pablo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo, diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Primera carta a los Corintios capítulo 12 versículos 4 al 7. Así los puso Dios en la Iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestros, luego, los milagros, luego, el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. Primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 28. Mediante este abanico de carismas y ministerios, desde los primeros tiempos, el Espíritu Santo reunía, gobernaba y vivificaba la Iglesia de Cristo. San Pablo reconocía y subrayaba el hecho de que, por efecto de estos bienes regalados por el Espíritu Santo a los creyentes, en la Iglesia la diversidad de los carismas y de los ministerios se orienta hacia la unidad de todo el cuerpo. Como leemos en la carta a los Efesios, Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelizadores, a otros, pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4 versículos 11 al 13. Recogiendo las voces de los apóstoles y de la tradición cristiana, la Constitución Lumen Gentium sintetiza así su enseñanza acerca de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. El Espíritu Santo guía a la Iglesia a toda la verdad. Cf. Juan capítulo 16 versículo 13, la unifica en comunión y ministerio. La provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos y la embellece con sus frutos. Cf. Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12, primera carta a los Corintios capítulo 12. Versículo 4, Gálatas capítulo 5 versículo 22. Con la fuerza del Evangelio rejuvenece la Iglesia, la renueva incesantemente y la conduce a la unión consumada con su esposo. En efecto, el Espíritu y la esposa dicen al Señor Jesús, ven. Cf. Apocalipsis capítulo 22 versículo 17, número 4. Consideraciones conexas. La universalidad de la Iglesia es una de sus características elementales, surgida precisamente de su esencia y misión, y así lo apunta el Concilio Vaticano II. Mas, siendo la Iglesia en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano, insistiendo en el razonamiento de los concilios precedentes, se aplica a exponer más precisamente su naturaleza y su misión universal a sus fieles y a todo el mundo. Lumen Gentium 1. De aquí que el mismo concilio se haya abocado a elaborar un documento que en particular se ocupara del ecumenismo, esto es, de las relaciones que toca a la Iglesia establecer con todos los países, con todos los hombres del mundo, independientemente de la religión que profesen, en particular con respecto a las religiones monoteístas, que adoran al único Dios, cristianismo, judaísmo e islam. Muy sugerente es el nombre del decreto sobre el ecumenismo, Unitatis Redintegratio, restablecimiento de la unidad, y da comienzo con estas palabras. Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los principales propósitos del Concilio Vaticano II. Porque una sola es la Iglesia fundada por Cristo Señor. Muchas son, sin embargo, las comuniones cristianas que a sí mismas se presentan ante los hombres como la verdadera herencia de Jesucristo. Todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido. Cf. Primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 13. Esta división contradice abiertamente a la voluntad de Cristo, es un escándalo para el mundo y daña a la causa santísima de la predicación del Evangelio a todos los hombres.
Unitatis Redintegratio, 1. El amor de Dios para con nosotros se manifestó en que el Padre envió al mundo a su Hijo unigénito para que, hecho hombre, regenerara a todo el género humano con la redención y lo congregara en la unidad. Cf. Primera carta de Juan capítulo 4 versículo 9, Colosenses capítulo 1 versículos 18 al 20, Juan capítulo 11 versículo 52. Cristo, antes de ofrecerse a sí mismo como víctima inmaculada en el altar de la cruz, rogó al Padre por los creyentes, diciendo, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, a fin de que el mundo crea que tú me has enviado. Juan capítulo 17 versículo 21. E instituyó en su iglesia el admirable sacramento de la Eucaristía, por el cual se significa y se realiza la unidad de la iglesia. Dio a los suyos el nuevo mandamiento del amor mutuo, cf. Juan capítulo 13 versículo 34, y les prometió el Espíritu Consolador, cf. Juan capítulo 16 versículo 7, que, Señor y dador de vida, permanecería con ellos para siempre. Unitatis Redintegratio, 2. Después de levantado en la cruz y glorificado, el Señor Jesús envió el Espíritu que había prometido, por medio del cual llamó y congregó al pueblo de la nueva alianza, que es la Iglesia, en la unidad de la fe, de la esperanza y de la caridad. El Espíritu Santo, que habita a los creyentes y llena y gobierna a toda la Iglesia, realiza esa admirable unión de los fieles y tan estrechamente une a todos en Cristo, que es el principio de la unidad de la Iglesia. Él es el que obra las distribuciones de gracias y ministerios, enriqueciendo a la Iglesia de Jesucristo con variedad de dones. Unitatis Redintegratio, 2. 10º grado, Escuela de Pastoral, Lección 9, fin.